Atrás, el diputado Mauricio Medina, diputado Murillo, que por razones de salud ha pedido excusa. Nosotros hemos acudido a la Unidad Nacional de Protección, una unidad nacional, diríamos, de desprotección y de desprotección a las personas donde se vive realmente el conflicto y la violencia, y de protección de intereses personalísimos. Usted se dio cuenta de ese escándalo tan poderoso de más de 70.000 millones de pesos de ese señor encargado de la Dirección Nacional de la Unidad Nacional de Protección, más de 70.000 millones de pesos que pudieron haber sido utilizados en situaciones de seguridad valiosísimas, a líderes, a lideresas, a agentes que efectivamente ejercen control social ante las ausencias del Estado, las presencias del Estado en esos lugares, de los lugares más apartados. Entre esos lugares más apartados está el departamento del Cauca, que vive de la fama de su historia, de una cantidad de presidentes que dejan huella en la historia para los libros, pero no para la vida ni desarrollo integral de este departamento. Que no han dejado huella porque nosotros estamos lastimosamente en un departamento eminentemente rural, donde asola todo tipo y forma de violencia, y la dichosa Unidad Nacional de Protección, confrontada con las gobernaciones, no ha logrado dilucidar, aunque la ley sí lo dice, no ha logrado dilucidar por razones de intereses a quién proteger y a quién no, porque hasta para eso somos estratificados los seres humanos y nivelados. Escuchando unos criterios por ahí de encuestas que se hacen entre los nombres incluso de los políticos, las gentes y nuestras malas culturas y costumbres advierten quién es de mejor familia, aún en estas alturas del desarrollo de la vida y de la democracia, quién es de mejor familia, uno que otro, para postularlo como candidato, sin saber que cuando lleguemos aquí la triste miseria humana, poesía que ha hecho cátedra o hizo cátedra hace muchos años en la costa Caribe, esa triste miseria nos reviste lastimosamente de la ausencia de protección. Hoy, nosotros los que somos amantes de la paz y que aquí hacemos debate por el tema de la paz, nos vemos a veces en encrucijadas terribles como este tema que transitó, señora secretaria, a finales del año pasado, para el tema de la base militar en Argelia, pero que algunos no compartimos, porque el establecimiento de la base militar es nada menos que la consecuencia de la ecuación de la ausencia de políticas públicas del Estado para la satisfacción de necesidades básicas y permitirle a esa sociedad la construcción de una cultura mejor fundada en la educación, con salud, con garantías, con el cubrimiento de sus derechos. Como no hay, y 70.000 millones de pesos se pierden y se embolatan como arte de magia, y así miles y miles de millones de recursos en este país, entonces la fácil del Estado para contrarrestar esa ecuación con esa consecuencia gravísima es establecer una base militar que permite, entre otras cosas, el ingreso de todo un cúmulo de maquinaria para envenenar nuestras aguas con mercurio, con arsénico y cianuro. Y no miran por dónde entran, como si esas maquinarias son capaces de ser cubiertas por el bolsillo de una persona o en el bolsillo traficarlas y llevarlas hasta allá. Ese es el grave temor. Y no es el temor individual, es el temor a la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos también. Y no hay protección. Y es tan desolante el panorama, diputado Mauricio Medina y compañeros diputados, que se asignan protecciones porque unos son mejores que otros. En ningún gobierno en el mundo, ningún ser humano, sea el cargo que ostente, es mejor ser humano que ningún otro. Y hoy se hacen encuestas, vuelvo y le reitero, para saber cuál humano es mejor que otro y de mejor familia.
y ponen a hablar a seres humanos en contra de otros. Ese es el modelo. Soy amenazado en 2 oportunidades y denunciado por el tema de atacar la minería criminal, por todas esas disidencias, seguramente el paramilitarismo. Hoy amenazado de manera directa, sin formular la denuncia aún, por atacar el plan de alimentación escolar, del que muchos operadores se quedan en los bolsillos, de ellos los recursos de niños pobres que tienen la posibilidad de un alimento solo en el día. Y el establecimiento público no se compadece, pero por razones de ese orgullo positivo que es inherente al ser humano, tampoco voy a pedirle clemencia. Es que uno aquí no viene y esto no da votos, si es por eso, y por las comunidades que escuchan en estos videos. Esto no da, porque hay mucha gente pobre que lastimosamente vive en materia de minería criminal del barequeo, minería de subsistencia, recogiendo lo que todo el crimen deja, de lo que sobra. Frase bíblica, ¿no? Quienes dan de lo que sobran, no de lo que tienen. Los que dan de lo que sobra, no de lo que tienen. La miseria humana. A mí me parece prudente, doctor Ricardo, que la incoherencia de las proyecciones a veces que transitan en este escenario deben revisarse profundamente, porque lastimosamente los ministerios en Bogotá tienen la posibilidad de no sentir miedo por vivir en una sociedad y en un establecimiento y en unas estructuras que casi el crimen y la violencia no les penetra, y se siente uno condicionado por el ambiente a no sentir temor. Pero quienes vivimos en un departamento eminentemente rural, inhóspito, sin presencia de las políticas públicas, donde el delincuente se hace por necesidad, donde las bandas asolan y asesinan en frente de sus hijos por reclamar derechos y garantías, nos es difícil mirar con facilidad la aprobación de un proyecto que pone en riesgo a toda una sociedad, a toda una representación que ha elegido el departamento del Cauca. Sin temor lo digo y lo he dicho aquí, y lo he dicho en San Bingo y lo he dicho en El Hoyo, y en los barrios del Bordo, de donde salió la banda de los monos que fue intervenida por agentes de seguridad de este estado, que también acabaron con una cantidad de líderes en el macizo colombiano. Y es muy fácil interpretar esto. Hay una realidad inmediata. Los PEDET, todo ese enfoque territorial, incluso para la defensa del territorio de todo lo que vengo hablando, no tuvo en cuenta el macizo colombiano. Esto parece clasista. Esto da vergüenza. ¿Cómo así que una zona del territorio caucano, colombiano, el más importante del país quizá y del mundo, el macizo colombiano, fuente de vida, donde se vivió la violencia y se vive, no haya sido ubicado en ese documento para ser efectivamente satisfecho en el futuro por esos programas? Eso da grima, pero eso es una realidad. Entonces, el discurso del Estado y los gobiernos debe ser coherente.